Hola, yo soy Oriana Flores y vamos a hablar sobre los conceptos básicos relacionados al problema de metales pesados. Comencemos con el primero, el cual es minería, y es la actividad primaria encargada de extraer minerales acumulados del suelo y subsuelo con el fin de explotarlos posteriormente para el desarrollo del sector industrial y económico en un país o región. Por otro lado, se encuentran los metales pesados. Son un grupo de elementos químicos y componentes naturales de la corteza de la Tierra. En general pueden ser tóxicos para el ser humano ya que no pueden ser degradados y además tienden a bioacumularse y a biomagnificarse. Por ello pueden producir efectos físicos y psíquicos que abordaremos luego. Y el tercer concepto es fuentes de emisión de los metales pesados. Puede ser el proceso de extracción y purificación que se basa en los procesos de la minería como fundición y refinación. Y por otro lado, la emisión de metales al quemarse combustibles fósiles que contienen minerales como el cadmio, plomo, mercurio, níquel, vanadio, cromo y oro. Y finalmente, la producción y utilización de productos industriales que contienen metales, que aumenta al descubrirse nuevas tecnologías y también aplicaciones. Ahora hablaremos sobre la contaminación y toxicidad de los metales pesados. Las fuentes de emisión contaminan el medio ambiente antropogénica y naturalmente, incluyendo la combustión de gasolina con plomo, y se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por ello, cuando se abandonan metales pesados en el ambiente, contaminan el suelo, las aguas y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. Comencemos con el agua. Debido a una descontaminación insuficiente de esta o a las tuberías del plomo, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a los ríos, mientras los residuos industriales de metales pesados llegan a las aguas subterráneas. Y tal vez estemos ingiriendo a diario metales pesados a través del agua que bebemos, con la que nos duchamos, limpiamos o cocinamos. Por otro lado, el aire que solemos respirar está contaminado por la industria, la combustión de los coches, ya que los metales pesados se acumulan en el aire en forma de partículas que respiramos o que se incorporan a nuestro organismo por la piel. Y finalmente los alimentos, ya que en la agricultura o ganadería se utilizan productos nocivos que transportan metales pesados, lo que contamina las plantas, verduras, frutas, carnes e incluso pescados. Y finalmente hablaremos sobre los efectos en la salud, comenzando por el plomo, que ocasiona anemia, esclerosis, fatiga y cáncer de riñón, el mercurio, que provoca autismo, depresión y problemas del aparato respiratorio, el cadmio, originando cáncer de próstata, bronquitis, infertilidad y enfermedades vasculares, el cobre, daño en el hígado, los riñones e irritaciones del intestino delgado y grueso. Luego está el manganeso, provocando daño en el páncreas y al sistema nervioso central, asociado principalmente al Parkinson. Y finalmente el zinc, ocasionando dolor de estómago e infección de las mucosas. Ahora, hablando sobre la descripción del problema, al practicarse una actividad minera o industrial, se arrojan al ambiente distintos metales tóxicos como lo son el plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo. El problema por la contaminación de metales pesados deja fuertes daños para la salud humana y ambiental, ya que cuando se sueltan esos metales en el ambiente, esos contaminan el suelo y se acumulan entre las plantas y los tejidos orgánicos. Dentro de la salud humana, esos metales afectan de forma que la exposición conlleva problemas de la salud como el retraso en el desarrollo, distintos tipos de cáncer, daño en el riñón, bronquitis, dolor de estómago e irritaciones. También tenemos los datos epidemiológicos del problema, que son estos cuadros que se ven acá. Primero vemos estos casos de exposición por metales pesados entre los años 2018 y 2019, donde vemos que Junín y Pasco son las provincias con más casos entre estos años. Después vemos el gráfico de barras, que menciona que de un total de 100 muestras de sangre umbilical, un 30% presentó acumulación de plomo. Este gráfico de barras es de una revista peruana experimental en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, entre julio del 2011 y diciembre del 2012. Por último están los datos sociales, en donde vemos que las víctimas y familiares por contaminación de metales pesados realizan huelgas porque no se ve la atención necesaria para las personas que han sido afectadas. Relacionado al tema de contaminación por metales pesados, las prácticas son distintas ya que existen distintos determinantes contaminantes. Por esto tenemos dentro del campo de las prácticas agrícolas y las prácticas de fabricación saludables. Por ejemplo, se está buscando el tema de la eliminación o reducción de gasolina con plomo, ya que es una de las fuentes principales. También tenemos que los agricultores deben o no cultivar en tierras tratadas con fongos locales. Y añadiendo este segundo punto, tenemos que los agricultores deben evitar el uso de pesticidas o plaguicidas. De acuerdo al agua potable, tenemos que las autoridades deben examinar cada cierto tiempo el nivel de concentración determinado para que el agua sea potable o sea buena en uso. Y también tenemos que los administradores de abastecimiento deben aplicar ciertas técnicas de tratamiento para evitar que la contaminación del agua potable se aumente en ciertas ciudades o ciertos sectores. En la elaboración de estos alimentos tenemos que las industrias alimentarias deben asegurarse que el agua potable como tal tenga cierto nivel de contaminación que no pase a más. De acuerdo a la utilización de productos envasados y su almacenamiento, tenemos que la ley internacional nos dice que la hojalata de latas de alimentos envasados tiene que tener al menos una contaminación de 0.010%, ya que más de eso puede tener algunos daños en las personas que lo consumen. También tenemos que no se pueden utilizar bolsas o cajas impresas con cierta contaminación de plomo, puesto que eso obviamente contamina los alimentos y también hay repercusiones en los consumidores. Las prácticas saludables para los consumidores recomendadas también es el tema de lavar a fondo las frutas, ya que esa fruta puede tener está contaminada por tierra de plomo y hay que quitar la suciedad. Tenemos también que el lavado de manos
viniendo de afuera o incluso en tu casa es importante, ya que puedes quitar cierta contaminación de tierra también, o suciedad o polvo que esté contaminado con plomo. Y también tenemos evitar el almacenamiento de alimentos ácidos o para niños o lactantes pequeños en cerámicas o decoraciones cerámicas o vidrios plomados. Gracias. Sabemos que los metales pesados, al contener una alta densidad y concentración tóxica, se puede llegar a almacenar dentro de nuestro organismo. Por ello, para abordar este problema mediante prácticas saludables, es fundamental tener en cuenta ciertas consideraciones para mejorar nuestro entorno y prevenir el problema. Como primera opción tenemos la vigilancia epidemiológica para la exposición por metales pesados. Bueno, si se presentara algún síntoma de intoxicación, es fundamental poder identificar la definición del caso para un abordaje adecuado. Es decir, si se presentara un caso sospechoso en el cual el sujeto haya estado expuesto sin presentar síntomas o manifestaciones de intoxicación, o un caso probable en el cual la persona presente síntomas clínicos, ya sean crónicos o leves. Y por último, un caso confirmado donde abarquen todos estos síntomas mencionados, más un dosaje clínico. Y como segunda consideración tenemos el manejo de la información necesaria sobre estos tipos de metales. Cabe resaltar que algunos de estos metales pertenecientes al conjunto de metales son fundamentales para nuestro organismo. Sin embargo, debemos estar informados sobre lo peligroso y perjudicial que puede llegar a ser para nuestra salud las diversas fuentes de contaminación. Por ejemplo, se pueden clasificar entre antropogénicas y naturales. Por ejemplo, si se presentara una intoxicación en nuestra alimentación que pertenece a la antropogénica, estos metales se acumulan dentro de los órganos y tejidos de los animales. Ya para finalizar con la presentación, vamos a hablar acerca de políticas nacionales relacionadas con nuestro tema. Aquí nosotros elegimos la resolución ministerial número 425. Esta fue emitida el 26 de junio. Acá se establece por el MINSA de que va a haber una estrategia nacional para la atención de las personas que se encuentran afectadas por contaminación mediante metales pesados u otras sustancias químicas. Luego, 3 años después, el MINSA mismo vuelve a hacer una resolución ministerial, la número 258. Esta, el 4 de abril, emite de que el Ministerio de Salud va a ser quien conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de la Salud con la finalidad de poder lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación de su salud en un entorno saludable, con el pleno respeto de sus derechos humanos desde la concepción hasta su propia muerte natural. No habían los protocolos para una exposición de mercurio, no lo sabían. ¿Sí? Hasta hace más o menos 5 años, 6 años, ya hay unos protocolos en caso de exposición de mercurio. Por ejemplo, se rompe un termómetro de mercurio en una sala de urgencias. Se activan la exposición de mercurio. El personal de limpieza es el encargado, no es el personal médico, no es el personal enfermero, no es el personal asistencial. Es el personal de limpieza y mantenimiento que ellos ya están activados con un protocolo de limpieza y desinfección del área contaminada, y así como la ventilación del área expuesta. ¿Sí? Entonces sí, ya tienen protocolos, no solamente en los centros de salud, también en los centros laborales también. Buenas tardes, me encuentro con Priscila Hernández, del distrito de Jesús María. ¿Me podría responder la siguiente pregunta, por favor? Sí. ¿Alguna vez estuvo expuesto ante alguna intoxicación por metales pesados? ¿Y qué síntomas pudo haber percibido? Sí, una vez estuve expuesta porque se me rompió el termómetro de mercurio. Y por curiosidad, al momento que cayó el mercurio, quise agarrarlo y se dividía en varias partículas. Pero no tomé conciencia de la posible intoxicación que puede haber en mí. Luego ya lo recogí con la escoba y el recogedor. Ya limpié la zona. Buenas noches, Santiago. Un gusto. Gracias por aceptar esta corta entrevista. Bueno, quería hacerte una pregunta, la cual es si en algún momento has pasado por una intoxicación por metales pesados y si es así, ¿qué síntomas pudiste percibir? Hola, amiga, un gusto. Bueno, cuando tengo 18 años, vivo en Lima, y ya hace un año y medio, tuve una intoxicación por metales. Bueno, fui al médico y me diagnosticaron con intoxicación por mercurio. Y en realidad la anécdota es chistosa porque me pasé toda esa semana comiendo pescados y el doctor me dijo que tal vez esa fue la razón por la cual me intoxiqué. Y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, lo de mis síntomas, bueno, sí, estuve con dolores musculares y de cabeza por un par de días. También sufrí estreñimiento y tuve dificultades de concentrarme para respirar, pero bueno, menos mal pude tratarme correctamente y no pasó nada más grave. Gracias. Gracias, Santiago. Eso es todo. Cuídate, un gusto.